Estructura de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, CIE-10. En esta ocasión revisaremos el Manual de Instrucciones, el cual es el volumen 2. Esta presentación será ilustrativa, no es evaluativa. Alumno, tenga a su mano el volumen 2 si quiere ampliar alguna de las observaciones e indicaciones que se le están dando. Revisaremos primero qué es el estudio de la morbilidad y la mortalidad. Luego la estructura y contenidos del volumen 2. Haremos un modo de repaso, descripción de la CIE-10 que será muy importante para refrendar lo aprendido sobre este importante estándar y revisaremos dónde están las reglas y orientaciones para el registro de la morbilidad y la mortalidad, los cuales son el objetivo fundamental de nuestro curso, además de la presentación estadística y los apéndices que tiene este manual de instrucciones o volumen 2. En el estudio de la morbilidad y la mortalidad ustedes encontrarán acá una de las tantas definiciones que hay alrededor de esta. Recordemos que en salud se utiliza la enfermedad y un término propio, un término técnico es morbilidad y para la defunción mortalidad. La morbilidad podrá ser atendida, sentida y no percibida ni atendida. Y en la defunción podrá decirse que la defunción está clasificada como la enfermedad y como la causa externa. La morbilidad. La morbilidad la podemos clasificar en la morbilidad poblacional, la morbilidad atendida y la morbilidad sentida, percibida o autopercibida. La morbilidad poblacional es el conocimiento de la enfermedad a través de la morbilidad atendida y percibida. Y la morbilidad atendida es la información obtenida a partir de la atención del individuo, lo cual puede hacerse a nivel primario en consulta o en hospitalización o urgencias. La morbilidad sentida o percibida o autopercepción es la información suministrada por el individuo acerca de su estado de salud, como producto de sus conocimientos e interpretaciones, sin que este juicio haya sido necesariamente confirmado por el personal médico. Es importantísimo tener en cuenta estos tres conceptos siempre que vamos a trabajar la morbilidad. La mortalidad es la defunción o fallecimiento del individuo. Recordemos que debemos contemplar la enfermedad o naturaleza de la lesión, que son las enfermedades producto de las alteraciones orgánicas, las lesiones y traumatismos producidos por las causas externas. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, que una persona fallece a causa de un accidente de tránsito, la lesión o traumatismo es la enfermedad o naturaleza de la lesión y la causa externa el accidente de tránsito. La causa externa entonces serán las circunstancias en que ocurrió el accidente o violencia. Estas circunstancias pueden ser accidentes, incendios, explosiones, caída, agresión, colisión, sumersión y secuelas y complicaciones de la atención médica y quirúrgica. Para verificar lo que estamos revisando sobre la morbilidad, les propongo estos casos donde ustedes van a definir la morbilidad atendida y percibida. Posteriormente, ustedes harán un ejercicio similar a este con sus respuestas. Una persona puede manifestar ansiedad y un trastorno, esto es percibido. Si un paciente con episodio de asma hospitalizada en un hospital de segundo nivel es una morbilidad atendida. Un hombre de 55 años relata azúcar elevada en la sangre, eso es lo percibido por el paciente. Una mujer de 25 años en urgencia relata dolor abdominal y dolor pélvico, eso es atendido. Una mujer de 45 años que dice tener enfermedad del corazón es percibido. Y posteriormente con los ejemplos que le siguen ustedes podrán observar qué es lo que corresponde a la morbilidad atendida o percibida. Ahora, identificando la mortalidad, haremos énfasis en la naturaleza de la lesión y la causa externa. Se colocan unos casos, ustedes deben identificar naturaleza de la lesión, causa externa. Recordemos que todos estos son términos diagnósticos, los cuales serán de utilidad para nosotros identificar en todo lo que son los sistemas de registro y las fuentes primarias de información en la atención en salud, los términos diagnósticos para realizar la codificación. Vamos a mirar básicamente tres casos. Ustedes podrán mirar posteriormente cada uno de estos. Trauma de pierna derecha por bala perdida. La naturaleza de la lesión es el trauma de la pierna.
La CIE no lateraliza en derecho o izquierdo, por eso no coloqué aquí derecho o izquierdo. ¿Qué tipo fue? Por bala perdida. Esto puede considerarse un accidente. No es una agresión, ni una caída, ni una colisión, ni ninguna de estas otras causas externas. Es un accidente. Herida penetrante en pared abdominal en riña con arma blanca. La naturaleza de la lesión o la enfermedad en el paciente será la herida penetrante de pared abdominal y la causa externa será la riña por arma blanca producto de una agresión. Otro caso es la quemadura de segundo grado en pared abdominal por vapor de olla a presión. La naturaleza de la lesión será la quemadura de segundo grado en pared abdominal y fue un accidente por el vapor de olla. Ya para cerrar, el hematoma cerebral por caída de su propia altura. La naturaleza de la lesión, el hematoma cerebral, y en la causa externa encontramos la caída y tenemos que encontrar la caída de su propia altura. Continúen revisando estos ejercicios y los que se les proponen para entender adecuadamente naturaleza de la lesión y causa externa. Ahora vamos a revisar la estructura y contenidos del volumen 2. El propósito de la CIE entonces es el permitir el registro sistemático a través del análisis, interpretación y comparación de datos de morbilidad y mortalidad. ¿Qué uso entonces tiene? Convertir los términos diagnósticos y otros problemas relacionados con la salud a palabras o códigos alfanuméricos. Recordemos que son alfa, béticos y numéricos que permiten su fácil almacenamiento y posterior recuperación para el análisis de información. O sea que estamos ya participando abiertamente en los sistemas de información al traducir todos estos términos en palabras. A modo de repaso entonces, el volumen 2 es la base para el conocimiento de la CIE, por lo que se solicita volver a él toda vez que se tenga que consultar. Recordemos que la clasificación estadística es un sistema de categorías a las cuales se le asignan entidades morbosas de acuerdo con criterios establecidos. Aquí quiero hacer un énfasis. Estos criterios son establecidos por la CIE, no son los criterios médicos ni los criterios de los codificadores, sino los que están estandarizados en sus manuales. Esta lista tiene el atributo de agruparse en capítulos y en grupos. Quiero también resaltar que la CIE ha evolucionado desde el año 87 y se incorporó el concepto de familia. Revisemos entonces dos conceptos importantes, el concepto de clasificación y el concepto de taxonomía. La clasificación es la ordenación en grupos de entidades mórbidas que tienen una característica común. La característica en la CIE son capítulos, categorías y subcategorías. En cambio, la taxonomía es un catálogo de términos médicos. Esto es muy útil porque los médicos utilizan mucho estos términos. ¿Por qué? Por especialidades, por problemas, etc. Ahora ustedes pueden revisar el ítem 2 de la página 10, donde observarán algunas limitaciones de la CIE y la evolución al concepto de familia. No es completo para todas las especialidades clínicas y tampoco es completa para el funcionamiento de las discapacidades en salud y no incluye los procedimientos o intervenciones en salud. Ahora, para entender el concepto de familia, es el conjunto de clasificaciones relacionadas en salud con características similares y que pueden usarse singular o conjuntamente para suministrar información. Ampliando este aspecto, miremos que hay una familia de clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud, familia de clasificación internacional. Esta familia intenta servir de marco de las normas internacionales para proporcionar elementos fundamentales en los sistemas de información sanitaria. Pueden observar a su lado izquierdo las clasificaciones relacionadas, las clasificaciones de referencia y las clasificaciones derivadas. En este caso, lo que nosotros estamos utilizando es una clasificación de referencia que es la CIE 10. A su lado derecho encontrarán las derivadas, que son algunas como las de la CIE 0, que es la de oncología, la de trastornos mentales y del comportamiento, la de ontología, la de neurología y muy importante y que está cobrando importancia entre nosotros, la que tiene que ver con la discapacidad. Ahora, ¿qué es una clasificación de referencia?
Esta se refiere a la muerte, enfermedad, funcionamiento y discapacidad. Además, tiene que ver con las intervenciones en salud. Las derivadas son basadas en las clasificaciones de referencia y son el resultado de la adición de detalles a la estructura y a las categorías. Y las relacionadas son aquellas que se refieren parcialmente a la clasificación de referencia. Ahora, avanzando, y para que ustedes puedan concretar lo que quieran leer del manual de instrucciones o volumen 2, quiero orientarlos a que revisen el ítem 4 para el registro de la morbilidad y la mortalidad. Existe el apartado 441, en el cual ustedes van a encontrar los conceptos básicos del registro de las causas de muerte. Además, el modelo internacional del certificado médico para el registro de la defunción y las reglas y orientaciones para la codificación de la mortalidad. Cada vez más nos acercamos más a nuestra meta. Y en el apartado 442 están las orientaciones para el registro de la morbilidad para el personal que brinda la atención médica. Estos conceptos son de gran importancia para el personal médico responsable del registro de las causas de muerte y las afecciones que motivaron la atención. Aquí se presentan las reglas y orientaciones de la codificación de la morbilidad. Con respecto a la mortalidad, las estadísticas de la mortalidad, bien sea para la prevención o para romper la cadena de sucesos o la prevención de las causas que originaron los demás trastornos o afecciones que condujeron a la muerte, con el fin de realizar la curación en algún momento de la evolución de la enfermedad, si es posible. En cambio, para la morbilidad, tiene unas finalidades para la formulación de políticas, formulación de programas de salud con fines epidemiológicos, de tipo administración, seguimiento, evaluación o para la identificación de poblaciones expuestas a riesgos específicos o la investigación clínica. En este caso, entonces, recordemos que en el manual 2 está el apéndice, el apartado número 5, que es la presentación estadística. Contiene las recomendaciones para la presentación estadística de los datos y los cuadros estadísticos. Realmente nosotros nos acercamos mucho a esto por todas las características que hacemos de edad, de sexo, cómo se compila la información, etc. Ustedes revisarán esto en el módulo número 5 y podrán hacer algunas actividades. Vamos a dirigirnos entonces a los apéndices. Por favor, abran los apéndices y revísenlos, los cuales serán de mucha utilidad, en especial cuando estemos utilizando la mortalidad. Contribuyen a mejorar la codificación de la mortalidad debido a que tienen unas recomendaciones especiales en lo que se refiere a las secuencias y la codificación de la causa básica, y dan respuesta a un buen número de situaciones que se presentan al momento de realizar la codificación primaria y seleccionar la causa antecedente originaria. Los apéndices que se revisarán serán el apéndice 7.1, lista de afecciones improbables de provocar la muerte, el apéndice 7.2, lista de afecciones que pueden causar diabetes, el apéndice 7.3, que es la lista de afecciones que pueden ser consideradas como consecuencia directa de procedimientos médicos, y el apéndice 7.4, que es la lista de afecciones que afectan el proceso de tragar. Y por último, la clasificación de prioridad de los códigos de naturaleza de la lesión.